Hermanos, hay mucho todavía, hay muchas áreas en nuestra vida todavía donde tenemos que crecer. Hay muchas áreas. Como papás, por ejemplo, como papás, como mamás, hay áreas donde hay que crecer, ¿sí o no? Como esposas, como esposos, hay áreas donde hay que crecer, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay muchas áreas. Como trabajadores, como empleados, hay áreas donde tenemos que crecer. Y yo espero que esta serie que vamos a empezar hoy, y el proyecto Crece, que es un proyecto que abarca varias áreas, en la medida que lo vayamos desenvolviendo y dándoselo a conocer, y en la medida que usted se interese, pues se anime a crecer. Y, por ejemplo, como creyentes, como discípulos de Cristo, ¿cree usted que ya llegó? ¿Cuál es la meta? Efesios dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aleluya. ¿A dónde le llega usted a Cristo? ¿Ya le llegó a su cintura? ¿Ya le llega a su pecho? ¿O le falta crecer? La Biblia dice, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Eso es lo que dice la Biblia, es lo que nos manda. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo, dice, en Cristo Jesús. ¿Está en nosotros el sentir de Cristo? ¿O nos falta crecer en esa área? Como cristianos, ¿ya conoce la Biblia? ¿O nos falta crecer en el conocimiento de la Biblia? En el área de la oración, hay una vida de oración robusta, hay una vida de oración exitosa, hay una vida de oración donde usted está viendo frutos, donde usted está viendo contestación, manifestación de Dios, ¿o nos falta crecer? Contéstese. Yo creo que nos falta crecer. Acuérdese, dice la palabra en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No subestimemos el estudio bíblico. Conozcamos la palabra. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Crezca en la oración. Crezca en el servicio. O sea, pues, hermanos, hay muchas áreas donde nos hace falta crecer. Y yo espero que esta miniserie que voy a empezar hoy le anime, le motive, y también espero darle herramientas bíblicas. Y el proyecto, cuando usted conozca el proyecto, no es un estudio bíblico nada más, es un proyecto con una base bíblica, con herramientas prácticas y bíblicas que le voy a dar, y yo espero que así usted avance y crezca un poquito más. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? ¿Les gusta la idea? Todo este mes vamos a estar hablando de la visión. ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha dado para usted, para Roca Fuerte? Y el Señor quiere que usted se involucre. Quiero que vayamos a Lucas 2. Lucas 2, y quiero que vea los versículos
Vamos a ver nada más los versículos 51 y 52, nada más. Está bien. Miren, está hablando del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús era un jovencito de unos 12, 13 años más o menos, como la edad de Aaroncito, más o menos, como la edad de Valeria, la señorita que aceptó a Cristo hace unos domingos atrás. Gloria al Señor. Mire, dice el pasaje, el trasfondo es que José, María y Jesús vinieron a Jerusalén, vinieron al templo, es el trasfondo. Dice que sus papás, José y María, todos los años iban a Jerusalén, allá estaba el templo, lejos, no les importaba lo lejos, iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, dice, versículo 42, subieron a Jerusalén, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la fe del pueblo de Israel. Y dice que al regresar ellos, cuando terminó la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, pero sus padres no se dieron cuenta. ¿Se les perdió o ellos lo perdieron? ¿Cómo lo ve usted? ¿De quién es la responsabilidad? De los padres. No vaya a perder a sus hijos por ahí, ¿verdad? Si va a una fiesta. Cuídelos. Si son muchachos, cuídelos. Si son muchachas, cuídelas. No los mande solos, cuídelos, no los deje solos. Bueno, pero miren lo que pasa. Dice el versículo más adelante, le preguntan en el 49, ¿por qué me buscáis? Miren, ¿por qué me buscan? Dice Jesús. En el 48 la pregunta de los padres, ¿por qué nos has hecho esto? Tu papá, he aquí dice tu padre y yo, le dijo María, te hemos buscado con angustia, con desesperación. Nunca se le ha perdido un hijo. Gracias a Dios. Mire, se ha de sentir horrible que se le pierda. Imagínese cómo es pensar que su hijo se le perdió, no lo ve, no lo encuentra. Con angustia, dice, te hemos buscado. Y Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué me buscáis? Así contestan los muchachitos, ¿verdad? Así contestan los adolescentes, ¿verdad? Jesús, igual, ¿eh? ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no querías que estuviera en el templo? ¿Acaso no querías que estuviera en los negocios de mi Dios, de mi Padre? Pero miren lo que pasa. Dice que no entendieron, porque era un muchacho, era un jovencito educado, respetuoso con sus papás, y aquí no entendieron. Pero en el 51 dice, descendió con ellos. O sea, regresó con ellos. O sea, se fue con ellos, con José y María. Y regresaron a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo deben de estar los hijos, las hijitas, los hijitos, los adolescentes con sus papás y mamás? Sujetos. Aunque no les guste esa palabrita. 52.
Y aquí empieza, mire. ¿Y Jesús qué? Crecía. Y Jesús crecía. ¿En qué áreas? Crecía en sabiduría. En sabiduría. Crecía en estatura, físicamente. Crecía en gracia. Gracia para con Dios. Agradaba a Dios. Honraba a Dios. Mire qué lindo. Y también crecía en gracia o en simpatía para con la gente. Él creció, aprendió la educación, el respeto, la amabilidad, la educación, las reglas de urbanidad. Y eso hace, ¿verdad?, que la persona caiga bien. Crecía en gracia, en estas 4 áreas. Entonces, hermanos, el Señor crecía, dice, nos quedamos aquí. Aunque era Jesús, aunque era el Hijo de Dios, humanamente, en el área humana, Él crecía. Pregunto, ¿cuál será su próximo paso que usted tiene que dar para crecer? Piénselo. ¿Cuál es su próximo paso para que usted pueda crecer? ¿Cuál será? Mire, Jesús sabía que su destino, que su misión era enseñar al mundo el misterio del Evangelio, que su misión era salvar al mundo de la condenación del pecado, era rescatar a hombres y mujeres para que fueran rescatados de la condenación del pecado y que fueran hijos de Dios. Pero sus papás le dicen, verso 51, Jesús, regresemos a casa, se acabó la fiesta. Y dice, volvió con ellos a Nazaret, y dice, y estaba sujeto a ellos, a José y a María. Y vean, según este pasaje, Jesús sabía más que los predicadores del templo. Jesús sabía más que los escribas. Jesús sabía más que aquellos que tenían un título o una responsabilidad. Pero vea usted, Jesús tuvo que crecer, tuvo que dar un siguiente paso. Tuvo que dar un siguiente paso. Empezó su ministerio, ¿verdad? Empezó su ministerio. Y al empezar su ministerio, Él viene al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, bautizando. Juan el Bautista dice, yo a ti no te voy a bautizar, eres tú quien tiene que bautizarme a mí. Pero él obedeció y se bautizó. Pidió que Juan lo bautizara. Sale del bautismo, o después del bautismo, y el Espíritu Santo le dice a Jesús, hay un siguiente paso que tienes que dar. Te voy a llevar al desierto. ¿Se acuerda? Y allá en el desierto Jesús, le dice el Espíritu Santo, vas a ser probado por Satanás. Y Jesús pasó, dice la Biblia, 40 días. 40 días. Y mire, parecía que después del bautismo las cosas iban a ser mejor, iban a ser más bonitas, iban a ser más agradables, iban a ser más fáciles.
y todo lo contrario. Pero Él dio ese paso. Quiero que vea, por favor, conmigo, si tiene su Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Está hablando de Jesús. Está hablando, Hebreos 5, del 7 al 9, está hablando de esos pasos que dio Jesús. Miren, Cristo dice, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas en oración con gran clamor, gran clamor. Si usted nunca ha orado a Dios con gran clamor por algo, pues no lo va a entender. Pero vean lo que dice: ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas, gran clamor, llanto, lágrimas, al que le podía librar de la muerte, de ir a la cruz, de morir crucificado. Aunque era hijo, versículo 8, aunque era hijo de Dios, ¿qué aprendió? La obediencia. Versículo 8. Ayude al hermano, todavía está sufriendo, a buscar Hebreos, hermano, alguien que tenga misericordia, que sea amable. Ayúdelo. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En obediencia. La aprendió la obediencia creciendo. Aprendió la obediencia dando el siguiente paso que el Señor le decía. Aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, dice, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Vea cuándo vino el fruto. Hermanos, todo en la vida de Jesús tuvo un siguiente paso. Todo en nuestra vida tiene un siguiente paso. Empezó su ministerio, fue bautizado, sale del bautismo, va al desierto, 40 días de ayuno, de hambre, de sed, de sueño, de incomodidad, de prueba por Satanás. Y dice, pero había obediencia al siguiente paso, tanto para cumplir la palabra de Dios acerca de Él, como para cumplir la misión que Él tenía, como para cumplir el llamado que tenía de Dios para salvar a la humanidad. Y es lo mismo para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de los hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Luego dice, el que creyere y fuere bautizado. Hay hermanos que yo no sé qué están esperando para ser bautizados, para dar ese siguiente paso. Le doy otro ejemplo. Vayamos al libro de los Hechos, por favor. Y quiero darle un segundo ejemplo. Hechos capítulo 9. Y es el ejemplo de Saulo de Tarso, que más tarde vino a ser el gran apóstol Pablo. Hechos 9. Se llamaba Saulo. Un día Dios, un Saulo, enemigo de la iglesia, enemigo de los cristianos, perseguía a los cristianos, no solo hablaba mal de ellos, los perseguía, es decir, los buscaba.
los torturaba, les pegaba, los golpeaba. Le habían dado autoridad para encarcelarlos, para hacerlos renunciar de su fe en el Señor. Y dice 9:5 de Hechos, 9:5, y ahí está la historia que un día Saulo, tiene un encuentro con Jesús. Tiene un encuentro. Mire, el versículo 1 de 9 dice que respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos de Jesús. Mire cómo estaba este hombre. Respiraba amenazas, dice. Muerte, dice. Vea qué terrible. Pidió cartas, dice, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino. ¿Cuál camino? El camino cristiano, el camino de Jesús, el Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Vean nomás, mas yendo de que por el camino, iba por ese camino, ¿qué sucedió? Que cuando llega cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor, dice, una luz, dice, del cielo. Y el hombre, mire, muy valiente, muy fuerte, muy fornido, hablaba mucho, perseguía mucho, pero mire, ¿qué pasó? Dice, cayó en tierra. Cayó en tierra, oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Le dijo Saulo y le contestó: soy Jesús. Soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús le dice: no distraigan mucho, nada más, por favorcito, hermanos. Acomódela, pero no distraigan mucho. Gracias, muchas gracias. Entonces miren, verso 5. Verso 5. Yo soy Jesús, le dijo, a ese que tú persigues. Y le agrega el Señor: dura cosa, le dice, te es dar cosas contra el aguijón. Yo lo entiendo así: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como si yo me diera con este filo de aquí, con esta orilla, en la espinilla. ¿Tienen idea cómo se siente? ¿Alguien quiere probar? Tenga fe, tenga confianza, venga y denle duro aquí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo Jesús. Y miren, versículo 5 lo que pasa. Versículo 6, temblando, Saulo temblando, no que muy valiente pues, no que muy perseguidor, lleno de temor, de miedo, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y Jesús le dice: levántate. Acuérdese, se había caído del susto, del miedo, de la impresión. Levántate, le dice, ve a la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Primer paso, el Señor le dice: levántate, cobarde, está temblando, temeroso, miedoso, levántate, vete a la ciudad, ahí te quedas. Ahí te voy a mandar a decir luego cuál es el siguiente paso, qué tienes que hacer.
Primer paso, levántate y vete a la ciudad. Vea usted que Jesús no le dijo, mira Pablo o Saulo, tu futuro es este. No. Levántate y entra a la ciudad. Acuérdate, está en el camino, no en la ciudad. Allá en la ciudad se te va a decir cuál es tu próximo paso. Ahorita levántate y vete a la ciudad. El problema es que nosotros queremos saber los próximos 10 pasos. Queremos saberlo todo, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a la ciudad, Dios había convencido que fuera un cristiano, un hermano, se llamaba Ananías. Cristo le dijo, mira Ananías, ve a la ciudad, está un hombre que se llama Saulo, ¿no? ¿Cómo crees? Yo no voy. Pero el Señor lo convenció, ¿verdad? Y fue. Ananías oró por él y Ananías le dijo cuál era su próximo paso. Hermanos, así es y así se logra nuestro crecimiento espiritual. Si usted no toma un siguiente paso con un estudio bíblico, no va a crecer. Si usted no toma un siguiente paso que el Señor le pide, no va a crecer. Y no va a dar fruto. Y no va a madurar. Y no va a desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pasos son los que nos hacen crecer. Los siguientes pasos son los que nos hacen crecer. En Lucas 2, 52, donde se habla de Jesús y crecía, dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios, y 4, en simpatía con la gente. Le caía bien a la gente. Era agradable porque era educado, porque era atento, porque era cortés, porque era amable. Por eso, cada paso que Jesús daba en su humanidad, Él crecía. Como Dios no necesitaba crecer, pero como humano, Él necesitaba crecer. Entonces vea, ni siquiera el Dios encarnado se saltó los pasos necesarios para crecer. Ni Jesús como humano se saltó los pasos para crecer. ¿En qué necesitaba crecer Jesús? Mire, verso 51 de Lucas 2. La pregunta fue, ¿en qué necesitaba crecer Jesús? Versículo 51, respuesta. Descendió con ellos, regresó con ellos a Nazaret, ahí vivían, ahí estaba su residencia, y estaba, dice, sujeto a ellos. Jesús sabía que en su humanidad le iba a costar
obedecer a sus padres. Él lo sabía, pero dice, estuvo sujeto a ellos, aprendió a estar sujeto a ellos, dio ese paso de estar sujeto a ellos. ¿Cuántos adolescentes, hombres o mujeres, hoy no se sujetan, verdad, a sus padres? Les mal contestan, les mal responden, los cuestionan, no se sujetan. Jovencito, jovencita que me escuchas, que escucha la palabra, sujétate a tu mamá, sujétate a tu papá. El mismo Señor Jesús estuvo sujeto. A veces los adolescentes discuten con papá, con mamá, con la abuela, con el abuelo, con la tía, y dicen que tú no sabes. Y ellos creen que saben todo, ¿verdad? Mire, el Señor sabía que eso le iba a servir un día. Mire lo que dice Mateo 26. Mateo 26, versículo 42. Mateo 26, 42. Dice que ya fue una segunda oración y dijo, Padre mío, está orando a Dios, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Está hablando de la cruz, está pensando en el sacrificio de la cruz. Padre, ¿será posible que no muera en la cruz? ¿Será posible que me eximas de ir a la cruz? Esa fue su oración. Pero dice, si no es posible, pues que se haga tu voluntad. Pero ¿qué había aprendido ya? Cuando dio ese paso de regresar a su casa, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió cuando dio el paso de regresar a Nazaret? ¿Qué aprendió cuando José y María le dijo, pues sí, estás muy contento aquí en el templo, pero nosotros te decimos, vámonos a casa? Él aprendió desde chico obedecer y sujetarse a su papá, a sus padres. Y no solo aprendió a obedecer y a sujetarse a sus papás, se preparó y creció para sujetarse en ese momento crucial de su vida y en ese momento crucial de la historia y en ese momento crucial de la humanidad, cuando tuvo que ir a la cruz. Hermano, hermana, si usted no toma el próximo paso y aprende lo que tiene que aprender en ese paso, no va a estar preparado cuando tenga una gran oportunidad que Dios le dé. Hay cristianos que quieren la gran oportunidad, pero no quieren crecimiento. No toman un estudio bíblico, sistemático. Hay hermanos que dicen, pastor, ¿cuándo me da la oportunidad que yo predique en la iglesia? Le digo, cuando usted esté en la oración, cuando usted tome un estudio bíblico, cuando yo sepa que usted ya aprendió cómo predicar. Cristo se preparó para la gran oportunidad con sujeción a sus padres y aprendiendo la obediencia, como lo vimos
en Lucas y en Hebreos, para la gran oportunidad, aunque no quería ir. Saulo sabía muchas cosas, sabía todo, ¿verdad? Saulo era sabelotodo. Pero, ¿qué pasó? Se quedó ciego. ¿Se acuerdan la historia? Hechos 9 otra vez. Pablo sabía, pero se quedó ciego. Se quedó ciego. Mire, dice Hechos 9:8. Dice que Saulo se levantó de la tierra. Acuérdese de la impresión, del susto, ¿verdad? Cuando la voz le dice: yo soy Jesús. Verdaderamente a mí me persigues, no a la iglesia, no a los cristianos, es a mí. Pero dura cosa, le dice, te es dar cosas contra el aguijón. No le dijo: vas a ver quién soy. No le dijo: ahora me vas a conocer. No. De la impresión se cae. En el 8, Saulo se levantó de la tierra. Cuando abrió los ojos, quería ver, no veía a nadie. Quedó ciego. ¿Y sabía todo? ¿O quedó ciego? Porque Dios le estaba enseñando humildad. Dios le estaba enseñando humildad. Porque Dios tenía que enseñarle humildad para que pudiera ser el apóstol que nos entregaría con certeza el misterio del Evangelio sin que nada se le subiera, como dicen, a la cabeza. Entonces, hermano, tenemos que crecer. Lo estamos entendiendo. Tenemos que crecer. Y yo quiero que usted lo memorice, lo aprenda, escríbalo, escríbalo en su Face, escríbalo en su Instagram, escríbalo en su Twitter. ¿Qué va a escribir? Crecemos cuando doy el próximo paso. Crezco cuando doy el próximo paso. Escríbalo, anótelo. Crezco cuando doy el próximo paso. Crecemos entre paso y paso. ¿Para qué? ¿Para qué? Como ya dije, cuando llegue ese momento de oportunidad, esos momentos de promesas, ya su carácter esté preparado para que esa oportunidad sea de bendición y usted no sea avergonzado. ¿Sí me entiende? La oportunidad va a llegar. Mire, de Rocafuerte van a salir misioneros a Europa. Van a salir misioneros a otras partes del mundo. Y usted va a querer ir. Pero si hoy no decide crecer para prepararse cuando llegue el momento de su oportunidad, no va a aprovechar ese momento. Voy a darle rapidito tres cosas
que espero le ayuden a crecer. 3 cosas que yo espero le ayuden a crecer y con esto terminamos. En el libro de Hebreos, nuevamente, Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13, se nos ordena: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Paso número 1, muévase. Manos caídas. Manos caídas, levante sus manos, adore al Señor, alabe al Señor, haga algo con sus manos. Rodillas paralizadas, póstrese para orar. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es su próximo paso? Por ejemplo, en su vida de oración, ¿cuál va a ser su próximo paso? Tal vez su próximo paso en la vida de oración es que usted empiece a asistir a la reunión de oración, para que usted esté preparada y se prepare para un día dirigir el ministerio de oración. ¿Cuál es su próximo paso? Haga un discípulo. Muévase. Levante las manos, dice. Mueve tus rodillas, dice. Haga un discípulo. Ayude a un necesitado. Para Roca Fuerte, como iglesia, el próximo paso, hermanos, hermanas, es el programa Crece. Es el proyecto Crece, para dar la bienvenida a nuevos creyentes, para afirmar en Cristo, para afirmar en el Evangelio a creyentes de tiempo atrás, que están fríos, que no sabemos dónde están ahora, que buscarlos, para unificarnos en la visión, para hacernos crecer espiritualmente. Y para usted, el próximo paso puede ser el programa Crece, el proyecto Crece. Y mire, hermanos, en lo espiritual, como en lo material o en lo terrenal o en lo físico, es igual. Es igual. ¿Qué pasa con lo que no se usa? Se atrofia. Miren, hubo un tiempo que yo tocaba el piano. No es vanidad, yo tocaba el piano bastante bien. A mí me gustaba cómo lo tocaba. Pero fíjese que apareció doña Esther en mi vida, mi esposa, que ya está con el Señor. Y yo digo, tocar, predicar, enseñar a cantar, enseñar a adorar a la iglesia. Pues aquí está doña Esther, ¿verdad? ¿Qué pasó con mis manos, con mis dedos? Se atrofiaron. Hoy están bien tontas mis manos. Y el piano atrofiado, hacemos un dúo perfecto. Yo decidí no tocarlo y él decidió. Pues no sé, los diáconos, los ancianos, no sé quién decidió. Ahí que quede tapadito, porque está atrofiado. Lo que no se usa, se atrofia.
se atrofia, pierde su habilidad. Mi oración es que Dios le revele. Yo estoy orando por la iglesia, entre otras cosas, ¿verdad? Por salud, por bienestar, por protección, pero estoy orando por ustedes para que Dios les revele a usted cuál es su próximo paso. Hay hermanos que hablo con ellos y me dicen, pues que yo serví en la escuela dominical muchos años, gloria al Señor, pero ¿cuál es su próximo paso? Yo cantaba en el coro, sí, pero ¿cuál es su próximo paso? Yo estoy con Chalón, yo estoy con Kelaya, sí, pero ¿cuál es su próximo paso? ¿Me explico? Yo estoy orando que Dios le muestre cuál es su próximo paso, porque el Señor quiere que crezcamos, que crezcamos. Tal vez su próximo paso sea empezar leyendo, estudiando, meditando en un capítulo de la Biblia todos los días. Entonces, muévase, no se quede quieto, busque qué hacer, dónde ayudar, a quién servir, a quién evangelizar, por quién orar. Mire, en el templo, por ejemplo, hay muchas necesidades. ¿Cuál es su próximo paso? Muévase entonces para crecer. Número 2, vayamos a Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 de Hechos. Versículo 37 y versículo 38, mire lo que dice, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, ¿qué cosa? Bueno, lo que usted puede leer en el contexto. Dice, se compungieron de corazón. Se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En otras palabras, hermanos, ¿cuál es mi siguiente paso? Ellos, o sea, los apóstoles le dijeron, número 1, arrepiéntanse de sus pecados. Número 2, bautícense cada uno de ustedes para que reciban el perdón de pecados. Y número 3, busquen ser llenos, guiados del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Próximo paso, ¿cuál es? No desprecie el próximo paso. No ignore el próximo paso. No subestime el próximo paso. No lo razone. Arrepiéntanse, bautícense. Y así lo hicieron. Entonces, no lo subestime. Hay hermanos que no ven la importancia de obedecer, de dar ese paso, pues. El bautismo es valioso, el bautismo es importante. El que creyere y fuere bautizado es salvo. El que creyere y fuere bautizado. Es que ¿qué? Es que nada. No desprecie el próximo paso. Tal vez Dios le diga a usted, haz esto. Tal vez usted diga, bueno, eso está muy sencillo, eso no es para mí. No desprecie el próximo paso, porque allí está la clave para el crecimiento, hermanos. Número 3. En Hechos 6,
Número 3, vamos a ver la tercera cosa que hay que hacer. Hechos 6. Hechos 6. En Hechos 6, había un caos en la iglesia. Un caos. Los apóstoles habían dejado la ayuda social. Daban despensas, daban comida, especialmente a las hermanas viudas, las ayudaban. Pero dice que a unas les daban más y a otras les tocaba menos, o a unas les daban y a otras no. Había pues un caos. Hechos 6 en la iglesia. Y los apóstoles entonces le dijeron a la gente qué hacer. Le dijeron a la gente qué hacer. La gente estaba en el caos, viviendo el caos, en el chisme, en la división, en el partido. Unas se fueron con las que sí recibían, otras con las que no recibían. ¿Y por qué a nosotros así? ¿Y por qué aquella? Era un relajo, ¿verdad? Caos. Pero los dirigentes, los apóstoles, les dijeron qué tenían que hacer. Y mire en Hechos 6, 3 al 5, ellos dijeron a los hermanos, a la iglesia, dice, busquen hermanos entre ustedes, busquen 7, no 3, no 5, van a buscar 7 varones. Varones, fíjese. Que tengan buen testimonio, que se vea que son llenos, que tienen al Espíritu Santo, que se vea que tienen sabiduría. Y nosotros, dijeron los apóstoles, vamos a encargarle a ellos lo que nosotros estamos haciendo. Trabajo físicos, trabajo materiales, ayuda social. Y nosotros, dijeron los apóstoles, vamos a continuar persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra, orando y predicando, estudiando la palabra, hermanos. Para predicar hay que estudiar mucho la palabra. No es aquí pararse y decir por lo que uno quiera, no, hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que sistematizarla. Los apóstoles dijeron, nosotros vamos a perseverar en la oración y en el ministerio de la predicación de la palabra. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cómo voy a descubrir mi próximo paso? Hermanos, muy sencillo. La gente no sabía en Hechos 6 cuál era su próximo paso, pero el liderazgo de la iglesia sí sabía. ¿Ya lo vieron? Los líderes de la iglesia sí sabían cuál era el paso que tenían que dar los hermanos. Y les dijeron a los hermanos qué hacer. Tal vez usted diga, ¿y por qué el pastor quiere que proyecto crece? Ni entiendo qué es eso. Tal vez usted no sabe, pero el liderazgo sí sabe. Tenga fe, inscríbase en el programa Crece. Dígale a alguien que esté cerca de usted, vamos a crecer. Dígaselo a él. Vamos a crecer, dígale. Dígale. ¿No quieren crecer? Dígale, vamos a crecer. Ayúdame a crecer. Crezcamos juntos. Echémosle ganas, crezcamos. Tal vez para algunos, su próximo paso es que ponga su fe
en Cristo Jesús. Que confíe, que crea, que descanse en Cristo Jesús. Estoy terminando ya. Y Cristo dice en Apocalipsis 3:20, el Señor dice, yo estoy a la puerta de su vida, a la puerta de su corazón. Y llamo, dice. Si alguno abre la puerta de su corazón, de su vida, voy a entrar con él o con ella. Vea qué lindo. Dios quiere una relación personal con usted. Pero su paso es abrir. Su paso es abrirle la puerta. Su paso es decirle, ven, bienvenido, te recibo, ven a vivir conmigo, te reconozco, y usted va a ser perdonado. Dios le va a dar un nuevo comienzo. Hermanos, es una época de nuevos comienzos. Dios le va a dar nuevas fuerzas para restaurar, para llevar su vida. Hoy es el tiempo de dar su próximo paso. Así que si hay alguien que no ha dado este paso, empiece con eso. El Señor está a la puerta de su corazón. Está tocando, está llamando, está esperando que usted abra la puerta y usted le diga, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi corazón, te recibo en mi corazón. Ore conmigo y dé ese paso. Diga conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios. Creo y confieso que eres mi Salvador. Creo y confieso que eres el Señor de mi vida. Creo y confieso que resucitaste de los muertos para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados. Recibo tu perdón. Recibo tu gracia. Porque a partir de hoy te doy gracias que tengo vida eterna y soy un hijo, soy una hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas felicidades si usted tomó ese paso. Dios le bendiga. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por la invitación que nos haces, por el reto y el desafío que nos haces. Y te ruego, Padre, que produzcas en nosotros el querer como el hacer. Lleva a tu pueblo con bendición, con protección, con tu cuidado a sus respectivos lugares de origen. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Señor sea con usted.